punch that took the steam out of Nick Wilshire. Algunos knockouts no parecen peleas, parecen ejecuciones. Golpes tan brutales, tan definitivos que por un segundo nadie sabe si el rival sigue con vida. Estos son los KO tan mortales que parecen la muerte. Good right hook to the body and the head by Moore. Wow. He is out. El 9 de agosto de 2013, Deontay Wilder subió al ring decidido a probar por qué lo llamaban The Bronze Bomber. Enfrente estaba Sergey Liakhovich, un veterano ex campeón mundial, fuerte, técnico, pero a punto de vivir uno de los momentos más aterradores de su carrera. Desde el primer minuto, Wilder lo cazó a distancia, midiendo cada movimiento con su jab y buscando el hueco para su derecha de demolición. That's always a concern for me. Still a veteran in the team. Came in 2008. 86 Olympics for his home world champion from Belarus. To the amateur in Belarus. And his third trainer in as many fights, but Liakhovich intentó acortar la distancia, lanzó su ataque y en ese instante Wilder descargó un derechazo perfecto, directo al rostro. Left hand shown by Wilder. There's a right hand, drives Liakhovich into the ropes. Down he goes. And it's over. El golpe fue tan limpio que el cuerpo de Liakhovich se apagó en el aire. Cayó hacia atrás con los músculos tensos, los brazos extendidos, y por un instante su cuerpo pareció quedarse sin vida. Aquella noche, Wilder no solo ganó por KO, dejó claro que su poder podía borrar la línea entre el boxeo y la tragedia. En 2002, Michael Moorer buscaba demostrar que aún quedaba poder en sus puños. Frente a él estaba Cliff Cowser, un peleador conocido por su dureza y por imitar a Mike Tyson. Pero esa noche, su valentía lo llevó directo al peligro. El combate comenzó con intercambios tensos. Cowser avanzaba con agresividad lanzando ganchos amplios, mientras Moorer lo medía con una calma fría, esperando el momento exacto. So Michael Moore can fight again. Going up against somebody like Cowser could be in the ring with no robe. He comes in the ring with, he looks so much like Tyson. They're really very popular. Pretty much stationary, and Michael Moore is throwing to the body. Now Moore weighed in at about 240 or 242, so he didn't. Y cuando ese momento llegó, todo terminó en un instante. Moorer conectó un derechazo corto, seco, preciso. Un golpe que apagó las luces al instante. Jackson third, he praises Moore does. Good right hook to the body and the head by Moore. Wow. He is out. Cowser cayó pesadamente al suelo, con el cuerpo completamente inerte y la mirada perdida en el vacío. Un solo golpe, y la noche se volvió escalofriante. Era 1975, y el joven Pipino Cuevas aún estaba construyendo su nombre en el boxeo mexicano. Enfrente tenía a Herman Montes, un peleador fuerte, resistente, y con una pegada subestimada. Nadie imaginaba que aquella noche se convertiría en uno de los momentos más escalofriantes de los inicios de Cuevas. Desde el primer asalto, ambos se lanzaron sin miedo. Cuevas atacaba con su estilo agresivo habitual, presionando, buscando el knockout. Pero Montes no retrocedía, esperaba paciente. Los dos con potencia de... Y luego la derecha, llegando los dos, pero Montes también está conectando. Tocar su bailarín, su tremendo, llegando ahora en la línea. Y entonces, en medio del intercambio, lanzó un gancho brutal al rostro. Izquierda de Pipino. Izquierda de Montes y Pipino se va a la lona. El golpe impactó con un sonido seco, como si hubiera estallado algo dentro del ring. Cuevas cayó de inmediato, totalmente inconsciente. Su cuerpo tembló brevemente antes de quedar inmóvil sobre la lona. Fue una imagen perturbadora, un knockout tan violento que marcó para siempre los primeros años de Pipino Cuevas. Una caída que parecía más una ejecución que una derrota. En su debut profesional, el coloso chino Tai Shandong necesitó solo un golpe para dejar su marca en el boxeo. Taishan como que cuando se avienta, lo empuja, trata de empujarlo.
Ilegal eso. Gauch avanzó con valentía, intentando conectar, pero en un parpadeo, Dong soltó una derecha devastadora que impactó de lleno en su cabeza. El cuerpo de Gauch se apagó al instante, cayendo hacia atrás con las piernas rígidas y los brazos extendidos, completamente fuera de combate. Por un momento, el público en silencio observó cómo permanecía inmóvil en la lona. Un solo golpe, un cuerpo sin respuesta y el nacimiento de una bestia. En 1996, Roy Jones Jr. ya era considerado un fenómeno, un boxeador que parecía tener poderes sobrehumanos. Su velocidad, reflejos y confianza eran tan extremos que muchos rivales parecían simples aficionados en el ring. Aquella noche, su oponente fue Art Ceruano, un peleador resistente, pero que rápidamente entendería lo que significaba enfrentarse a un talento fuera de este mundo. Desde el primer round, Jones jugó con él. Bajaba las manos, bailaba frente a Ceruano y hasta lo provocaba con movimientos que parecían coreografía de un show. Era un espectáculo, pero con consecuencias brutales. El desenlace llegó en el tercer asalto. Roy lanzó una combinación eléctrica de golpes y justo cuando Ceruano intentó reaccionar, un derechazo fulminante impactó directo en su rostro. Ceruano quedó completamente rígido, paralizado en el aire por un instante antes de desplomarse. La cámara captó un detalle escalofriante. Su rostro quedó congelado, con la boca abierta, los ojos perdidos, completamente inconsciente. Una expresión que parecía sacada de una película de terror. El árbitro detuvo la pelea de inmediato. Ceruano permanecía inmóvil, mientras Roy Jones Jr., con total frialdad, levantaba los brazos, como si hubiera sido un simple trámite. Fue uno de esos knockouts que marcaron a los fans para siempre, no solo por la brutalidad del golpe, sino por lo aterrador de la imagen final, la expresión de un hombre que había quedado totalmente apagado por la velocidad y el poder de Roy Jones Jr. Era una noche común de boxeo, hasta que Mark Breland decidió convertirla en una demostración de poder absoluto. El ex campeón olímpico medía a su rival, esperando el momento exacto, y cuando lo encontró soltó una derecha perfecta, directa al rostro de Ariel Conde. He's tested a lot of good guys for some distance before he finally went away, and we'll see how long that plays out. But this is... El impacto fue seco, brutal. Conde cayó como si le hubiesen cortado los hilos, completamente rígido, con la mirada perdida y sin reacción. El árbitro ni siquiera intentó contar. No había nada más que hacer. Un golpe, un segundo, un final aterrador. El combate comenzó equilibrado, ambos lanzando golpes con precaución, hasta que Sean Heron encontró el momento perfecto. Un gancho de izquierda impactó con precisión quirúrgica, enviando a Paul Burton al suelo por primera vez. Burton logró levantarse tambaleante, intentando recomponerse, pero su destino ya estaba sellado. Heron lo persiguió con calma, y de pronto, una derecha devastadora explotó sobre su mandíbula. Burton cayó de inmediato, su cuerpo estremeciéndose en espasmos sobre la lona mientras el árbitro corría a asistirlo. Era uno de esos impactos que parecían borrar el alma del cuerpo. Fue un intercambio corto, salvaje y sin advertencia. Ambos lanzaban golpes con todo, hasta que Nicky Boyd conectó una derecha perfecta al rostro de Brian Wright. He's boxing better, he's moving in and out now. Taking the initiative away from Nick Boyd. It's a bit of a seesaw around, I mean, getting on top. A bit of a seesaw job. Oh, what a right hand, look at that for a shot. El impacto fue tan limpio que el cuerpo de Wright se desplomó instantáneamente, cayendo con las piernas dobladas hacia atrás, completamente inconsciente antes de tocar la tierra. El árbitro se acercó de inmediato, pero Wright no se movía. Fue un colapso total, un cuerpo sin respuesta, y un golpe que parecía tener el peso de la muerte misma. El combate era parejo,
hasta que Eddie Lewis encontró el hueco que cambiaría todo. En un intercambio rápido, soltó un gancho de derecha demoledor, tan preciso que Chip O'Neill cayó al instante. Su cuerpo quedó extendido en la lona, pero un brazo permaneció levantado, inmóvil, como si el impacto lo hubiera congelado en medio del intento de defensa. El público no reaccionó de inmediato. La escena era demasiado impactante. Un solo golpe, un brazo suspendido y un silencio que decía más que cualquier grito. El 8 de marzo de 2013, en Las Vegas, el invicto dominicano Javier "El Abejón" Fortuna se enfrentaba al mexicano Miguel Zamudio. Fortuna, rápido y explosivo, salió decidido a imponer su ritmo desde la primera campana. Conectó una serie de puñetazos y un gancho de izquierda que casi lo desconectan. Pero ese sería el principio del fin. En un intercambio corto, Fortuna conectó otro gancho de izquierda brutal al mentón. Not only Mexico, but his Fortuna is all over the Fortuna has to do now. Oh, El impacto fue inmediato. Zamudio cayó de espaldas, inconsciente, con el cuerpo rígido. El público quedó helado, mientras los médicos entraban al ring para asistirlo. Fue un KO escalofriante, un solo golpe que terminó la pelea antes de que siquiera comenzara. Fortuna dejó claro que en cualquier momento podía descargar dinamita pura. Desde el primer asalto, ambos dejaron claro que no habría estudio ni cautela. David Rell avanzaba con agresividad, lanzando combinaciones duras al cuerpo, mientras Simon Brown respondía con contragolpes precisos, buscando imponer su experiencia. La pelea se convirtió en una guerra corta, intensa, con el público rugiendo en cada intercambio. Pero en el cuarto asalto el ritmo cambió. Reld midió la distancia con un par de jabs, y cuando Brown intentó adelantar su guardia, Reld soltó una derecha perfecta, como un martillo cayendo sobre el rostro de su rival. El impacto fue brutal. Brown cayó hacia atrás con los guantes levantados, un reflejo automático, como si aún intentara protegerse en medio del inconsciente. Su cuerpo quedó extendido en la lona, las piernas rígidas, los brazos temblando levemente antes de caer. El árbitro se acercó, pero no hubo necesidad de contar. Reld levantó la mano, sin sonrisa, sin celebración. Sabía perfectamente lo que acababa de causar. Aquel derechazo no fue un simple golpe, fue una sentencia, una fracción de segundo que separó la gloria del miedo. El tipo de knockout que te recuerda por qué el boxeo puede ser tan hermoso y tan aterrador. El 20 de noviembre de 2010, en Atlantic City, el argentino Sergio "Maravilla" Martínez se enfrentó a Paul Williams en una esperada revancha. La primera vez que se habían visto, en 2009, la pelea fue una guerra sangrienta y muy cerrada, con victoria para Williams por decisión mayoritaria. Por eso esta segunda parte prometía ser otra batalla épica. Desde el inicio, Williams salió con agresividad, lanzando su característico volumen de golpes interminable. Martínez, por su parte, se mantenía sereno, con esa guardia baja que lo hacía ver confiado y letal, esperando el momento preciso para contraatacar. Y ese momento llegó en el segundo asalto. Williams lanzó un jab descuidado, abriendo apenas un hueco en su defensa. Maravilla lo vio. Giró con todo el peso de su cuerpo y soltó un gancho de izquierda perfecto, cronometrado al milímetro. ¡Boom! El impacto fue devastador.
El cuerpo de Paul Williams se apagó en el aire, cayendo rígido como una estatua. Su cabeza golpeó la lona sin reacción alguna, mientras sus piernas se doblaban en una postura escalofriante. El árbitro ni siquiera empezó la cuenta. No había nada que contar. El público quedó en un silencio sepulcral antes de explotar en gritos de asombro. Williams permaneció varios minutos inmóvil, lo que aumentó aún más el dramatismo de la escena. Ese knockout fue elegido como el KO del año por The Ring Magazine y hasta hoy se recuerda como uno de los más aterradores en la historia del boxeo. Sergio Maravilla Martínez no solo ganó la revancha, escribió con ese zurdazo uno de los capítulos más brutales e inolvidables en la historia del deporte. Darren Westover versus Nicky Wadman. El choque entre Westover y Wadman parecía, al inicio, un combate de tanteo. Ambos medían distancia, pero bastó un error para que llegara la catástrofe. Yeah, maybe just a little question. The raw power is certainly there. That was just a slap. En el segundo round, Westover conectó un derechazo aterrador que estalló en la mandíbula de Wadman. El impacto fue tan brutal que el cuerpo de Wadman colapsó al suelo, rígido, casi convulsionando. Sus piernas se sacudían y su torso parecía responder con espasmos involuntarios mientras yacía inconsciente en la lona. El público quedó helado. No fue solo un knockout, fue una imagen aterradora. La violencia pura del boxeo mostrada en su forma más cruda y perturbadora. Westover no necesitó lanzar un golpe más. Su rival ya estaba completamente desconectado del mundo. Fue una pelea cerrada, de esas en las que ninguno quiere ceder terreno. Jimmy Cable y John Langle intercambiaban golpes duros en el centro del ring, cada uno buscando el error del otro, mientras la tensión crecía con cada intercambio. But has shown quite a fair. Jimmy Cable, night for Jimmy. He should have been fighting the holder, Prince Rodney, for the championship of nowhere. Pro fights in the United Kingdom. En el tercer asalto, Cable comenzó a acortar la distancia. Con pasos firmes y mirada fija, fue empujando a Langle hacia las cuerdas. El público sabía que algo se venía. Y llegó en un instante. Un derechazo brutal, directo, seco, explotó en el rostro de Langle. A punch that took the steam out of Nick Wilshire. Oh, I said he wasn't much of a puncher. Just coming to the end of the first. And he's up at 8, but he's on rubber legs, and Sid Nathan isn't. El impacto lo mandó a la lona de inmediato, cayendo con el cuerpo torcido. Fue uno de esos knockouts que no necesitan repetición. Un solo golpe, una caída seca, y el recordatorio de que en el boxeo todo puede terminar en un suspiro. Cuando Julian "The Hawk" Jackson subía al ring, todos sabían que algo terrible podía pasar. Su poder era tan extremo que bastaba un solo golpe para cambiar por completo el destino de una pelea. El combate es brevísimo. Jackson. Y aquella noche, frente a Dennis Milton, ese poder se manifestó en su forma más pura. El combate comenzó con Milton intentando boxear a la distancia, moviéndose, usando el jab para evitar la guerra. Pero Jackson no buscaba puntos, buscaba un final. What he has to do to upset Jackson is Dennis Milton, who is 16-2. He may be in active fighting, but cada vez que se acercaba, el aire parecía tensarse, como si todo el estadio contuviera el aliento. you have to get in there in competition. Julian Jackson, who is allergic. And looking to air it out here in the very first round. TKO over Pat Brennan in Vegas. Y entonces, en un abrir y cerrar de ojos, Julian Jackson lanzó una derecha salvaje, tan rápida y violenta que apenas se vio venir. And down goes Milton. He does not. El impacto fue inmediato. Milton cayó como si alguien le hubiese apagado el interruptor. Su cuerpo se desplomó hacia atrás, sin control. Los brazos extendidos, los músculos tensos, las piernas inmóviles. El árbitro se inclinó sobre Milton, que seguía inmóvil, mientras Jackson caminaba hacia su esquina.
Fue uno de esos knockouts que marcan una era. Un golpe tan brutal que no solo terminó una pelea, sino que redefinió el significado del poder en el boxeo. Julian Jackson había demostrado una vez más por qué su nombre aún causa escalofríos cada vez que se pronuncia. Jan Lembo versus Wasiem Chelan. En un combate amateur en Sudáfrica, el joven Wasiem Chelan dejó clara una cosa: no estaba ahí para jugar. Entre intercambios de poder y presión, conectó un golpe tan letal que Lembo literalmente se dobló hacia atrás antes de caer al suelo, como si el golpe lo hubiera desactivado. Una imagen extrema e inolvidable. No hubo estudio ni advertencias. Campana, paso al frente, derecha seca de Eubank, y el brasileño se fue recto a la lona. El público tardó más en entender lo que pasó que en lo que duró la pelea. Un solo golpe. 20 segundos. Silencio absoluto. Eubank se dio la vuelta sin celebrar. La demostración ya estaba hecha. En 2015, en Filipinas, Jason Pagara subió al ring con su potencia ya conocida, pero esa noche no se trató de un simple triunfo. Se trató de un knockout que heló la sangre del público. Durante los primeros minutos, Billy Zumba intentó mantener la distancia, moviéndose, lanzando combinaciones rápidas, pero Pagara lo fue arrinconando con calma, golpe a golpe, hasta quebrar su guardia. A little bit more combinations and He's solid. yeah. Zumba lost his last fight. Dati parang big as much as they used to. Yeah, Good they combination. do a lot in the ring. Now you can see transforming. Good. Y entonces, sin aviso, soltó una derecha corta al rostro. Un golpe seco, perfecto. The Pagara has to show his maturity by not getting upset. El impacto fue aterrador. Zumba cayó rígido, con la cabeza golpeando la lona y las piernas temblando involuntariamente. El árbitro corrió hacia él mientras el público quedaba mudo, sin entender si debía celebrar o preocuparse. Por varios segundos, Zumba no se movió. Solo el silencio llenó el estadio. Jason Pagara, lejos de celebrar, levantó las manos con cautela, consciente de la fuerza del golpe que acababa de lanzar. Ese knockout fue tan devastador que muchos medios lo calificaron como una de las caídas más escalofriantes vistas en Asia. La clase de final que te hace recordar que en el boxeo, a veces, una sola derecha puede parecer la muerte misma. Hasim Rahman versus Oleg Maskaev. El combate fue una auténtica guerra. Desde los primeros asaltos, ambos intercambiaban golpes duros, ninguno dispuesto a retroceder. Rahman trying to pound with Maskaev with a left hook. Maskaev set up with their weight on the back. 7 rounds and 9 rounds. Rahman, con su potencia de campeón, buscaba imponer respeto con su jab y sus combinaciones. Maskaev, frío y calculador, esperaba la apertura para contraatacar. Rahman hurt a little bit from the right hand he landed, and he to have taken him away to a traditional training camp. Maskaev starting to show to come back with a late round comeback. Lands his own right from Maskaev's right ear. Left ear. Left ear. En el round 8, la tragedia llegó. Maskaev lanzó un cruzado demoledor que impactó de lleno en el rostro de Rahman. In some fights about Rahman has stamina. Right hand, hook drop. El campeón quedó desconectado al instante y su cuerpo salió disparado hacia atrás, cayendo fuera del ring como un muñeco roto.
La escena fue tan impactante que la arena entera quedó en silencio por un momento. Un campeón mundial, expulsado del cuadrilátero por la violencia de un solo golpe. Uno de los knockouts más aterradores en la historia de los pesos pesados. En junio de 1991, Mike Tyson se enfrentó por segunda vez a Donovan "Razor" Ruddock para cerrar una rivalidad encendida. Ambos prometieron una guerra y durante 2 asaltos intercambiaron bombas. Entonces Tyson encontró la apertura. Un overhand de derecha atronador atravesó la guardia de Ruddock y lo mandó directo a la lona. El público estalló mientras el árbitro contaba, y Ruddock se levantó tambaleante, sabiendo que la pelea se le escapaba de las manos. Ese único golpe definió la revancha y dejó claro al mundo que el poder de Tyson no solo ganaba combates, también acababa rivalidades. Golpes tan violentos que parecieron detener el tiempo, cuerpos inmóviles, miradas vacías, y el silencio absoluto del público que no sabe si acaba de ver un knockout o una tragedia. Porque en el boxeo, la línea entre la gloria y la muerte es solo un golpe de distancia.